2 veces. El mismo fin de semana, el mismo resultado. Octavo el viernes en el Sprint Shootout. Octavo el sábado en la clasificación del Gran Premio. Franco Colapinto hizo en Miami lo que no había hecho en ninguno de los 4 fines de semana anteriores de la temporada 2026. Replicar el rendimiento de clasificación en 2 sesiones consecutivas en el mismo circuito, con el mismo auto, con el mismo paquete de actualizaciones. Eso no es casualidad, es el A526 funcionando como Alpine necesita que funcione, y es la historia más importante de este sábado en Miami. Suscríbete y activa la campana. Acá te damos la información que ESPN no te da. Antes de entrar en el análisis de la quali del sábado, hay que establecer el contexto exacto de lo que significa haber clasificado octavo 2 veces en el mismo fin de semana. Porque ese patrón no existe en los datos de la temporada 2026, de Colapinto hasta Miami. Y entender por qué ahora sí existe es entender exactamente qué cambió. En Australia, la clasificación del Gran Premio terminó con Colapinto en una posición que no reflejó el ritmo del auto, porque el accidente con Lawson en la SQ2 cortó su sesión antes de poder hacer la vuelta que el rendimiento de la práctica libre anticipaba. En Japón, la clasificación fue la más difícil del año. La diferencia con Gasly en cada tanda fue de más de 7 décimas. El A526 estaba lejos de su ventana de funcionamiento óptimo en ese circuito y en esas condiciones de temperatura. En China hubo mejora respecto a Japón, pero todavía sin el rendimiento necesario para meterse en la SQ3. Y entonces llegó Miami, con 9 actualizaciones en el auto, con un piso rediseñado, con los pontones nuevos, con el chasis de reemplazo que el equipo trajo después de un mes de trabajo en Stone con los datos de las 3 primeras carreras. Y Colapinto clasificó octavo el viernes y clasificó octavo el sábado. 2 veces el mismo resultado en 2 formatos de clasificación completamente diferentes, con vuelta rápida en condiciones distintas de temperatura y de tráfico. Eso es consistencia. Y la consistencia es lo que separa a un resultado aislado de una tendencia real. La quali del sábado tiene un formato diferente al Sprint Shootout del viernes. 3 sesiones, 20 minutos la SQ1, 15 minutos la SQ2, 12 minutos la SQ3. Más tiempo disponible para construir confianza en cada vuelta, más intentos por tanda y un nivel de exigencia diferente porque los tiempos de la clasificación del Gran Premio determinan la grilla del domingo, que en Miami tiene 57 vueltas, no 19. Colapinto salió a la SQ1 en el grupo inicial, tuvo 2 intentos de vuelta rápida. Sporting News publicó el tiempo que terminó la sesión, 1 con 28 segundos 762 milésimas. Ese tiempo lo colocó en la SQ3, octavo entre los 10 que llegaron a la ronda final. Para entender el peso de ese tiempo hay que compararlo con el campo completo. La pole la tomó Kimi Antonelli con Mercedes, con 1 con 27 segundos 798 milésimas. Verstappen quedó segundo con 1 con 27 964. Leclerc tercero con 1 con 28 143. Norris cuarto con 1 con 28 183. Russell quinto con 1 con 28 197. Hamilton sexto con 1 con 28 319, Piastri séptimo con 1 con 28 500 y Colapinto octavo con 1 con 28 762, 964 milésimas de Antonelli. Eso es lo que separó a Colapinto de la pole, menos de un segundo, en la misma pista, en el mismo formato, con el A526 que en Australia estaba a más de 2 segundos de los primeros. Hay que hacer ese análisis comparativo porque es el que revela la escala real del progreso de Miami. En las 3 primeras carreras de la temporada, la diferencia de Colapinto con la pole en clasificación nunca bajó de 2 segundos. En Australia fue de más de 2,5. En Japón fue de 3,5. En China fue de cerca de 2. En Miami, con el paquete nuevo, la diferencia con la pole en la SQ3 del Gran Premio fue de 964 milésimas. Menos de un segundo, con neumático blando, sí, pero en las mismas condiciones de neumático que todos los demás pilotos de la SQ3, con la misma temperatura de asfalto, con el mismo número de vueltas disponibles. Esa reducción de gap de más de un segundo respecto a las primeras carreras del año no se explica solo con el paquete de actualizaciones. El paquete de actualizaciones es parte del cuadro. La otra parte es Colapinto encontrando la ventana de funcionamiento de la 526 en clasificación, aprendiendo exactamente hasta dónde puede llevar el auto en cada curva sin perder tiempo en las que siguen, construyendo la referencia que en las 3 primeras carreras todavía no tenía con este reglamento.
Taisi Sports publicó la frase de Colapinto que resume exactamente ese proceso. Recordó los momentos dolorosos y destacó las mejoras del equipo. Momentos dolorosos. Esa es la descripción honesta de Australia, Japón y China desde la perspectiva del piloto. No fueron malas carreras en el vacío, fueron momentos dolorosos porque Colapinto sabía que el nivel estaba ahí y el auto no le daba las herramientas para demostrarlo. Y Miami fue la primera vez que el auto y el piloto llegaron al mismo punto al mismo tiempo. La comparación con Gasly en la quali del sábado es el dato que los medios no desarrollaron con la precisión que merece. En el sprint shootout del viernes, Colapinto superó a Gasly por 154 milésimas en la SQ3. Fue la primera vez en la temporada que el piloto argentino era más rápido que el francés en una sesión cronometrada. En la clasificación del Gran Premio del sábado, Sporting News publicó los resultados completos de la SQ3 sin incluir la posición de Gasly en el top 8 final. Eso significa que Gasly no llegó a la SQ3 del sábado, quedó eliminado en la SQ2. Colapinto llegó a la SQ3 del sábado, Gasly no. En el fin de semana anterior la situación era exactamente la inversa, Gasly llegaba a todas las rondas finales y Colapinto quedaba eliminado en la SQ2. Miami invirtió esa dinámica, no en una sesión, sino en todo el fin de semana. Viernes, Colapinto octavo, Gasly décimo en la SQ3. Sábado, Colapinto octavo en la SQ3, Gasly eliminado en la SQ2. Para un equipo como Alpine que necesita maximizar los puntos del campeonato de constructores para defender la quinta posición en la tabla, la diferencia entre tener a Colapinto en la SQ3 y en la grilla del octavo al décimo frente a tener a Gasly en esa posición es la diferencia entre los puntos que puede sumar en el domingo de Miami o perder en los próximos grandes premios del calendario. Hay un elemento técnico del fin de semana que explica por qué el A526 funcionó mejor en la clasificación del Gran Premio del sábado que en las 3 primeras clasificaciones de la temporada y que no está siendo desarrollado correctamente por los medios hispanohablantes. La clasificación del Gran Premio tiene más tiempo disponible por tanda que el sprint shootout. Eso no parece importante hasta que entendés lo que significa para un piloto que todavía está construyendo la referencia de un auto nuevo en un reglamento nuevo. En el sprint shootout las tandas son cortas. 12 minutos la SQ1, 10 la SQ2, 8 la SQ3. En ese tiempo, un piloto experimentado con 100 grandes premios de historia en el auto puede hacer 2 intentos de vuelta rápida y optimizar el segundo con la información del primero. Pero un piloto que todavía está aprendiendo la ventana exacta del auto puede necesitar 2 intentos para calibrar y un tercero para atacar. Y en 8 minutos, ese tercer intento no siempre está disponible. En la clasificación del Gran Premio las tandas son más largas, 20, 15, 12 minutos. Hay tiempo para el intento de calibración, para el intento de ataque y para el intento de mejora si el primero no salió bien. Ese tiempo adicional le da a Colapinto el margen que necesita para construir la vuelta rápida de la forma que la 526 requiere en su configuración actual. Y el octavo de la SQ3 del sábado confirma exactamente eso. Con más tiempo disponible, con el ritmo del viernes como referencia base y con la confianza que el A526 construyó durante todo el fin de semana, Colapinto hizo la mejor vuelta de clasificación de su temporada con el equipo Alpine. La grilla del domingo tiene un detalle adicional que modifica la posición real de Colapinto en la salida del Gran Premio. Cochesnet publicó los resultados completos de la clasificación con el orden final de la SQ3. Antonelli primero, Verstappen segundo, Leclerc tercero, Norris cuarto, Russell quinto, Hamilton sexto, Piastri séptimo, Colapinto octavo. Pero hay un elemento que varios medios mencionaron, la penalización de grilla que afecta a Piastri por el cambio de componentes de potencia que McLaren realizó antes del fin de semana. Esa penalización lo hace retroceder posiciones en la grilla del domingo. Si la penalización de Piastri se aplica antes de la largada del domingo, Colapinto podría largar séptimo en el Gran Premio, no octavo, séptimo. Esa diferencia de una posición puede parecer menor, pero en una carrera de 57 vueltas en Miami, donde la zona de puntos se extiende hasta el 10º lugar, largar séptimo en lugar de octavo significa entrar a la primera curva con un auto menos que adelantar para asegurarse de estar en los puntos. Significa tener un margen adicional de posición para gestionar los incidentes del primer giro y los pit stops de la carrera larga.
El campeonato de constructores de Alpine es el contexto macro donde hay que leer el fin de semana de Miami de Colapinto. Alpine está quinto en la tabla de constructores después de las 4 primeras carreras, por encima de Aston Martin, de Williams y de Racing Bulls en el bloque medio, por debajo de McLaren, Mercedes, Ferrari y Red Bull en el bloque de los equipos de punta. Ese quinto lugar en constructores es exactamente el lugar que el equipo necesita defender durante el resto de la temporada, y para defenderlo necesita que sus 2 pilotos sumen puntos regularmente, no en carreras específicas, regularmente. El fin de semana de Miami mostró por primera vez en la temporada que Colapinto puede ser el piloto que sume más puntos de los dos en un mismo fin de semana. El viernes clasificó más rápido que Gasly. El sábado en la clasificación del Gran Premio llegó a la SQ3 mientras Gasly no pudo. Si el domingo en el Gran Premio Colapinto suma más puntos que Gasly, Miami es el primer fin de semana completo de la temporada, donde el piloto argentino superó al francés en las 3 sesiones cronometradas más importantes. Ese escenario no estaba disponible antes de Miami, no con el chasis baqueteado de las 3 primeras carreras, no sin el paquete de actualizaciones, no sin la referencia de la 526 en condiciones de clasificación que solo se construye con kilómetros en el auto. Miami lo puso disponible. El domingo es donde se cobra. Hay un elemento de la historia del fin de semana de Miami que conecta el viernes con el sábado con el domingo de una forma que ningún análisis aislado de cada sesión captura completamente. Infobae documentó la secuencia con precisión. El viernes Colapinto fue octavo en el sprint shootout. El sábado fue décimo en el sprint después del toque con Verstappen y después de ese décimo fue de regreso al garaje y preparó la clasificación del Gran Premio. Esa secuencia dice algo sobre el piloto que va más allá de los números. Un piloto que termina décimo en el sprint después de un toque inevitable en la primera vuelta, que pierde una posición más en la vuelta 17 y que llega al garaje con 0 puntos después de haber largado octavo, tiene 2 opciones: procesar ese resultado como una señal negativa y llegar a la clasificación del Gran Premio cargando con el peso emocional de lo que pasó en el sprint, o separar los resultados y enfocarse en lo que el rendimiento de la 526 mostró durante el fin de semana, independientemente de lo que los incidentes produjeron en los resultados. Colapinto eligió la segunda, y la prueba es el octavo en la clasificación del Gran Premio del sábado. Si el décimo del sprint hubiera afectado la confianza del piloto en el auto o en su propio rendimiento, la clasificación del Gran Premio del sábado hubiera mostrado un tiempo peor que el del viernes. Hubiera mostrado a un piloto que llegó a la SQ3 tenso, defensivo, sin la fluidez que describió el viernes cuando dijo que las vueltas le salían solas. El sábado mostró exactamente lo contrario. El mismo octavo, el mismo ritmo, la misma posición entre los 10 mejores del campo. Eso es madurez de piloto, no de un veterano de 15 temporadas, de un piloto de 22 años en su quinto fin de semana con el A526. Antes de la clasificación del Gran Premio del sábado, Carburando publicó la última declaración pública de Colapinto en el fin de semana que resume de la forma más honesta lo que Miami representó para él. Empezamos muy bien, estoy feliz, sé que hay cosas por entender todavía. En el último intento con blandos fui más rápido que uno de los Red Bull, va todo muy encaminado. Hay cosas por entender todavía. Esa frase es la que define exactamente dónde está Colapinto en su curva de aprendizaje con el A526 en Miami. No dice que todo está resuelto, no dice que el A526 ya es el auto que necesita ser en todos los circuitos del calendario. Dice que hay cosas por entender todavía, lo que en el lenguaje de un piloto de Fórmula 1 significa que el proceso de optimización entre piloto y auto no terminó en Miami, sino que Miami es el punto donde ese proceso empezó a producir resultados visibles en los cronómetros. Va todo muy encaminado. Esa segunda parte de la frase es la que cierra el cuadro. Encaminado no significa llegado, significa que la dirección es correcta y que el siguiente paso es visible desde donde está parado ahora. El siguiente paso después de Miami es Mónaco, un circuito completamente diferente al Miami International Autodrome. Curvas lentas, sin rectas largas, altísima dependencia de la carga aerodinámica en curva, el circuito donde la 526 todavía no rodó en condiciones de carrera con el paquete de actualizaciones activo. Lo que Miami probó es que el paquete de actualizaciones funciona. Lo que Mónaco va a probar es si ese funcionamiento es específico del trazado de Miami o si es una mejora generalizada que la 526 lleva consigo a todos los circuitos del resto del calendario.
Esa es la pregunta que el domingo en Miami, con sus 57 vueltas, empieza a contestar. Hay un último dato que nadie está conectando correctamente con la clasificación del sábado y que es el que da la perspectiva más amplia de lo que el fin de semana de Miami produjo para el campeonato. Colapinto tiene un punto en el campeonato, sumado en China, y el domingo en Miami largando entre el séptimo y el octavo, dependiendo de la penalización de Piastri, tiene la oportunidad más clara del año de sumar más puntos en el Gran Premio. No el punto del séptimo en el sprint, que el toque con Verstappen le sacó. El punto del décimo, o los 2 del noveno, o los 4 del séptimo en el Gran Premio principal de Miami, que tiene 57 vueltas, donde el ritmo de carrera larga y la estrategia de pit stop son tan importantes como la posición de largada. Los medios españoles publicaron el análisis completo de la grilla final y en ninguno Colapinto aparece en un contexto negativo. Cochesnet lo ubicó octavo entre los 10 finalistas de la SQ3 con el tiempo verificado. Sporting News publicó la tabla con el mismo resultado. Octavo, en la clasificación del Gran Premio del domingo, en Miami, con el A526 con el paquete de actualizaciones activo por primera vez en competencia real, después de 4 fines de semana donde el A526 no le dio las herramientas para estar en esa posición. El viernes lo hizo, el sábado lo repitió. El domingo es el examen donde se cobra todo lo que el fin de semana construyó. Debate final. 4 preguntas para los comentarios. Primera, Colapinto clasificó octavo 2 veces en el mismo fin de semana, con el mismo paquete de actualizaciones en 2 formatos de clasificación diferentes. Ese patrón de consistencia no existía en los datos de las 3 primeras carreras del año. Ese patrón dice que la 526 con el paquete de Miami es el auto que Colapinto necesitaba desde el principio de la temporada, o dice que Colapinto tardó 4 fines de semana en construir la referencia suficiente del auto para explotar el paquete que siempre estuvo disponible en el equipo. Segunda, Gasly no llegó a la SQ3 de la clasificación del Gran Premio del sábado, mientras Colapinto sí llegó y quedó octavo. El viernes Colapinto también superó a Gasly en la SQ3 del Sprint Shootout. 2 sesiones de clasificación en el mismo fin de semana donde Colapinto fue más rápido que su compañero de equipo. Eso alcanza para que Alpine empiece a considerar a Colapinto como el primer piloto del equipo en términos de recursos y desarrollo, o en el campeonato de constructores lo que importa son los puntos de carrera y Gasly todavía tiene más puntos acumulados en la temporada. Tercera, el domingo en Miami Colapinto larga entre el séptimo y el octavo lugar en una carrera de 57 vueltas. El circuito tiene características que favorecen las remontadas por el de RS en las rectas largas y la degradación de neumáticos que mezcla la grilla en los pit stops. Con esa posición de largada y ese ritmo de carrera, ¿cuántas posiciones puede ganar Colapinto si la carrera del domingo transcurre sin incidentes de primer giro y la estrategia de pit stop del equipo es correcta? Cuarta, Colapinto dijo que hay cosas por entender todavía después del mejor fin de semana de clasificación de su temporada. Esa honestidad sobre el proceso de aprendizaje todavía no terminado contrasta con el rendimiento que los cronómetros mostraron. Esa autoevaluación crítica es el indicador más claro de por qué el rendimiento va a seguir mejorando en los próximos fines de semana, o Mónaco como circuito completamente diferente a Miami puede interrumpir la curva de crecimiento y mostrar que las mejoras fueron específicas del trazado de Florida. Déjame tu respuesta abajo y si llegaste hasta acá ya sabes lo que sigue, suscríbete y activa la campana. El próximo video es el análisis en vivo del Gran Premio de Miami del domingo. Las 57 vueltas, la estrategia de pit stop de Alpine, si Colapinto suma los puntos que el fin de semana de Miami se merece y todo lo que pase en el Miami International Autodrome desde la largada hasta la bandera a cuadros.